Muy buenas noches para todos, esto es AT Bursátil. Hoy miércoles sale un nuevo video como lo hacemos habitualmente, donde estaremos analizando qué sucedió con el Merval, qué pasa con el S&P y estudiaremos también algunos activos relevantes de nuestro mercado. Antes de comenzar, quiero mencionarles que a partir de esta noche o más tardar el día de mañana van a estar nuevamente habilitados descuentos para los cursos de análisis técnico y para el curso de Stan Weinstein. Van a poder ver en detalle qué tipo de descuento y por supuesto toda la información en relación a los cursos ingresando a atbursatil.blogspot.com. Además de eso, les recuerdo como siempre que está habilitado nuestro sitio web www.atbursatil.com, que es un servicio de suscripción, e ingresando a la sección Nuestros servicios van a poder ver en detalle el alcance justamente de este servicio. Antes de comenzar a hablar técnicamente del Merval, vamos a contextualizar un poquito como lo hacemos siempre. El día de hoy se han operado 597 millones de pesos. El riesgo país es un dato importante y alarmante a tener en cuenta, ya que viene subiendo en las últimas jornadas. El día de hoy subió un 3,1%, casi estamos nuevamente en los 2000 puntos. Hoy cerró en 1984 puntos. Esto tiene que ver, por supuesto, con la incertidumbre que hay en cuanto a lo que es reestructuración de deuda. Recuerden que el ministro Guzmán recientemente dio una conferencia donde mencionó que iba a mandar a diputados un proyecto, es decir, al Congreso, un proyecto para aprobar en relación a la reestructuración de deuda para hacerla nuevamente viable, según él menciona. Más allá de estos anuncios, no dio ningún tipo de especificaciones, por lo cual la incertidumbre continúa reinando y es por esto que los bonos han mostrado una importante corrección. En cuanto al dólar, el oficial, recuerden que sigue en 63 pesos, a esto debemos sumarle el 30% de recargo para las compras, por lo cual estaríamos en un dólar en 81,90. El dólar MEP cerró la jornada en 80,32 y esto implica un 10,9% de aumento en lo que va del año, y el CCL cerró en 81,64. Bien, en relación al S&P, a pesar de algunas cuestiones internacionales, como es por ejemplo el coronavirus, que es la nueva preocupación de los mercados mundiales y por supuesto de la población, bien, evidentemente no tuvo mucha repercusión, ya que el S&P continúa marcando máximos históricos y parece que no hay nada que logre batirlo. En cuanto al Merval, el día de hoy cerramos en 1,24% de suba, pero el saldo semanal es negativo, un 0,8%, mientras que en dólares la suba del día de hoy representa un 0,69%, pero el saldo semanal es negativo, estamos hablando de un saldo de menos 3,85%. Bien. En primer lugar, vamos a comenzar este video haciendo un ejercicio a partir de una pregunta gatillo que es: ¿qué piensa usted cuando ve este gráfico del Merval? Bien. A simple vista y haciendo un análisis técnico sumamente general, uno podría decir que desde los mínimos de septiembre el Merval tiene una clara tendencia alcista debido a que ha marcado a lo largo del tiempo mínimos y máximos crecientes hasta los valores en la actualidad. A esto podemos sumarle que tenemos una media móvil exponencial de 20, que es un dato sumamente objetivo para definir una tendencia de corto plazo, y por supuesto es una tendencia alcista debido a la dirección ascendente, pero a esto podríamos sumarle también una media móvil exponencial de 100 sesiones que analiza ya el mediano plazo, y esta media móvil por supuesto nos está indicando que la tendencia de mediano plazo también es ascendente. A esto también podríamos mencionar, a rasgos generales, que el patrón que se está observando en la actualidad, en lo más reciente, podríamos definirlo como un triángulo ascendente, si marcamos el piso de esta manera y el techo acá, o podríamos también trazar, como lo tenía trazado hasta hace poco, un triángulo simétrico, que era a este nivel, es decir, que quedaría de esta manera dibujado el triángulo. Hubo un amague el día lunes, ahora lo vamos a analizar más en detalle, y posteriormente se cayó cuando el norte no convalidó la suba en relación a los ADRs. Bien, entonces uno podría mencionar que está todo bien en cuestiones técnicas. Vamos a sacar la media de 100 para que no moleste. Entonces decía que uno podría decir está perfecto técnicamente, es sin dudas un mercado fuerte, es sumamente alcista la tendencia, esto es indiscutible. Ahora,
Un dato importante a tener en cuenta siempre es cuál fue el comportamiento del dólar contado con liquidación. Bien. Y si uno observa lo que sucedió en el último mes, encuentra que el dólar contado con liqui ha subido un 12% a partir de esta jornada, es decir, desde el 26-27 de diciembre hasta la actualidad, es decir, se cumplió ya casi un mes, tenemos una suba de un 12% del dólar contado con liqui. Entonces lo que debemos hacer es analizar cómo se ve el Merval en dólar contado con liquidación. Y esto es el resultado del Merval. Es decir, que esta es la foto real de nuestro mercado y por supuesto se acerca mucho más a la realidad, al contexto, a la incertidumbre, justamente esto que les hablaba en relación a la reestructuración de deuda. Como saben, el sector bancario es un gran tenedor de bonos, bien, y sin lugar a dudas es un motor muy importante para nuestro mercado, bien, y por lo tanto el hecho de que continúe la incertidumbre justamente y que no se definan las cuestiones de reestructuración hace que el sector bancario justamente esté flojo, esté debilitado, los inversores tengan muchísima cautela y no inviertan de más en este momento del país y del mercado, y por ende los resultados están a la vista. Como les decía, esto es la foto. Tenemos un Merval en dólares también, con mínimos y máximos crecientes, pero lo que era en pesos un potencial triángulo ascendente, fíjense lo que es el patrón en dólares. Es un patrón claramente contratendencial en forma de bandera, a diferencia de en pesos que teníamos algo así por el estilo. Bien, entonces la realidad es el Merval en dólar contado con liqui y es algo que siempre tenemos que tener en cuenta y siempre debemos analizarlo para ver realmente dónde estamos parados. Como les dije, esto es un patrón contratendencial, por lo cual lo más probable desde el punto de vista teórico es que esto quiebre justamente al alza, porque la tendencia de base es alcista. Bien, la bandera, como saben, es un patrón de continuidad, a lo mismo que el banderín y lo mismo que los triángulos, bien, por lo cual uno debería esperar el quiebre al alza justamente de este nivel. Volviendo ahora al Merval en pesos, que siempre vamos a analizarlo, más allá de que uno pueda definir que determinada estructura se formó en forma artificial, justamente por la suba del dólar contado con liqui, vamos a seguir estudiándolo siempre, y en este sentido, en relación a la actualidad, dijimos que podemos ver un patrón triangular ascendente. Recuerden que para este tipo de patrones lo que debemos hacer es medir la altura en este nivel y proyectarla para evaluar posibles objetivos. Antes de pensar en los objetivos dados por este triángulo, no debemos olvidar dónde estamos parados. Y en este sentido, tenemos que hay una zona de resistencia dado por los máximos de julio del año pasado, entre los 42.900 y los 43.000, ya les digo, vamos a ser un poquito más específicos, 42.878 y 43.292 es una zona de resistencia a la cual se le suman los 43.368 puntos dado por este máximo anterior. Esta zona es el principal escollo estático para nuestro mercado a superar en las próximas jornadas. Si se quiebra este nivel, no vamos a ir a buscar directamente la proyección del triángulo, sino que tenemos por delante los máximos históricos en los 44.420 puntos aproximadamente. Bien, si esto en realidad lo tomamos como un triángulo simétrico, uno debería trazar la línea acá. Lo que sucedió el día lunes fue que sin tener la guía del norte tuvimos una buena jornada, se quiebra al alza este patrón triangular, pero como les comentaba, teníamos que tener una convalidación del norte, es decir, que los activos que cuentan con ADRs que subieron el día lunes, el norte tenía que arbitrarse positivamente para convalidar justamente esta suba del precio. Esto claramente no sucedió, no solamente que no se arbitraron, sino que además los ADRs terminaron en una jornada negativa y el resultado fue esta vela
claramente bajista de amplio cuerpo, cierre prácticamente en mínimos, pero con la particularidad de que la mecha inferior no perdió el piso del triángulo simétrico o del triángulo ascendente según cómo lo estén analizando. Bien, y el día de hoy lo que se observó fue, con gran dificultad, ya que fue una jornada de menor a mayor, tuvimos un precio de apertura en la línea ascendente que transitoriamente quebró a la baja este patrón, pero posteriormente la recuperación fue importante, cerró el día con una vela de pequeño cuerpo, pero precio casi prácticamente en máximos, sin una mecha relevante superior. Bien, y esto por supuesto nos genera optimismo de cara al día de mañana. Lamentablemente, como saben, el norte opera de 17 a 18, es decir, opera hasta las 18 horas, y en esa hora, que nosotros no podemos hacer absolutamente nada, los ADRs en general tuvieron una corrección de la buena performance observada durante la jornada, por lo cual el arbitraje para el día de mañana debería ser al inicio negativo. Bien, hubo activos como por ejemplo Central Puerto, que han subido un 3% el ADR en la jornada y terminaron neutros al cierre. Incluso otros han terminado negativos cuando estuvieron toda la jornada positivos. Bien, así que tenemos que hacer las cuentas y saber que muy probablemente el día de mañana arranque en forma negativa, salvo que, como muchas veces pasa, en la primera media hora de rueda hasta que abren los ADRs, se paguen cosas por pagar, bien, se manipule un poco el mercado para tener un buen inicio, pero luego una vez que arranquen los ADRs muy probablemente los precios se acomoden, por lo cual no debemos apurarnos y tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Bien. En cuanto a soportes, supongamos que se quiebra finalmente la línea de tendencia alcista, vamos a ir a buscar en primer lugar los 41.000 puntos, que son un número redondo importante y que van a tener una estrecha relación con la media móvil exponencial de 20. Bien. Recuerden que cuando tenemos una tendencia claramente definida, en este caso alcista, la media móvil suele auspiciar de soporte dinámico, no así con las tendencias laterales. Entonces, primer soporte a considerar, 41.000 puntos, media móvil exponencial de 20. En caso de quebrarse, vamos a ir a buscar y pensar los posibles retrocesos de Fibonacci, que es un Fibonacci trazado desde este mínimo hasta este máximo. El 0.38 se ocupa en los 39.856 puntos, el 0.5 acá y finalmente el 0.618 en clara relación con este nivel estático, bien, que es muy importante y sin dudas pone en jaque, en caso de perderlo, la tendencia alcista actual de nuestro mercado. Bien, personalmente pienso que si no se cae a pedazos, por supuesto, el dólar contado con liqui y mantenemos un nivel de consolidación estable, relativo, deberíamos al menos sostenernos por encima de la media móvil de 20. Bien, caso contrario, iríamos a buscar los sucesivos retrocesos. Indicadores, tenemos señal de venta por parte del MACD. Bien, a pesar de ser un triángulo ascendente, como puede ser una de las interpretaciones, el MACD nos dio venta e incluso nos muestra barras de histograma crecientes, atentos con esto, mientras que el RSI, a pesar de este avance, nos muestra picos sucesivamente inferiores, lo cual podría tratarse de una divergencia bajista. Pasando a la visión semanal de nuestro Merval, podemos observar que estamos en clara etapa 2 de Stan-Weinstein, como lo vengo explicando semana tras semana, pero que a pesar de esto y por AT tradicional, las barras de histograma nos están mostrando debilidad progresiva de la dominancia alcista ejecutada con esta señal de compra. Bien, ojo con esto. Por segunda semana consecutiva, el mercado, a pesar de estar dejando velas prácticamente doji, nos muestra que la dominancia alcista que llevó al precio a hacer este tremendo swing alcista se está debilitando. Bien, este debilitamiento no implica necesariamente un derrumbe del precio, pero sí uno podría, esperar que no se continúe en forma agresiva, vertical, la suba vista semanas anteriores, y al menos se comience un proceso de consolidación en este nivel de precios o quizás
una corrección. Bien, pero el hecho de que tengamos debilidad de la dominancia alcista dada por las barras de histograma decrecientes del MACD en semanal, que es muy relevante el MACD en temporalidad semanal, nos habla de que esto que estuvimos viendo, ni hablar si le sumamos datos fundamentales, hasta que no haya una buena noticia en cuanto a reestructuración de deuda o cualquier otra buena noticia que sea alentadora para el país, muy probablemente veamos un proceso de lateralización o leves avances, es decir, que la tendencia alcista puede perder inclinación, leves avances o leves retrocesos. Bien, no veo motivos para que el mercado se derrumbe, pero tampoco en estos momentos veo motivos para que el mercado vuelva a tener un swing alcista vertiginoso, salvo que aparezca algún driver que lo justifique. En cuanto al Merval en dólares, esto es temporalidad semanal, tenemos que saber que a diferencia del Merval en pesos, estamos en etapa 1 de Stan Weinstein. Recién la media móvil se está comenzando muy de a poco, muy progresivamente a horizontalizar. Todavía no lo ha logrado, pero sí el precio logró avanzar sobre esta media móvil. Y la idea ahora es que mediante idas y venidas se comience a formular una gama operativa para que posteriormente, esto puede llevar semanas o meses, se quiebre finalmente al alza y comience una nueva etapa alcista según el método de Stan Weinstein. En cuanto a T tradicional, podemos decir que tras el importante avance alcista, lo mismo que observamos en pesos, en la actualidad se está produciendo una toma de ganancias, ya estamos próximos al retroceso 0.5, pero el valor que se tiene que grabar, que es el más importante, tiene que ver con la zona entre los 470 y los 480 dólares. Esto lo podemos ver mejor en la visión diaria del Merval en dólares, donde vemos que esta zona rectangular celeste abarca los 470 y los 480 dólares. Es decir, que si el precio continúa avanzando en forma contratendencial e incluso pierde el 0.618 de todo este swing alcista, el valor clave a no perder está entre los 470 y los 480 dólares. Esa sería la misión para nuestro mercado en la actualidad, no perder ese nivel de precios. Queda pendiente entonces definir el piso de la gama operativa. El techo ya lo tenemos marcado con este máximo anterior en los 587 dólares, es decir que el día de mañana, cuando ya tengamos un piso definido y nuestro mercado comience a caminar al alza, tendremos que quebrar los 587 dólares para finalmente volver a etapa 2 de Stan Weinstein en el Merval en dólares. Por último, echemos un vistazo a lo que es los indicadores del Merval en dólares. Al igual que el Merval en pesos, vemos debilidad de la dominancia alcista mediante barras de histograma decrecientes, mientras que el RSI avanza, es decir, tiene una dirección ascendente, pero aún se ubica por debajo de los 50 puntos, incluso rebotó en ese nivel de precios, por lo cual muestra sin dudas debilidad. El primer paso para este indicador será avanzar sobre los 50 para así habilitar la búsqueda de las zonas de sobrecompra. Conclusión con el Merval tanto en pesos como en dólares. Tenemos dos visiones un poco opuestas y esto tiene que ver con un mercado en pesos artificial, dada la suba del contado con liqui. Más allá de eso, nosotros invertimos en pesos y si el contado con liqui sube y el Merval en pesos sube, nosotros vamos a ganar dinero y eso no nos interesa si es artificial o es genuino. Lo importante va a ser estar del lado correcto, nunca ponerse en contra de la tendencia, tengan siempre presente eso, operar en consecuencia, ¿bien? Pero más allá de tener una clara tendencia definida, después podemos discutir si es genuina o es artificial, hay que tener mucha cautela, no apostar grandes porcentajes de nuestra cartera en renta variable en la actualidad, ir buscando oportunidades de trading más que de posicionamiento a mediano y largo plazo, porque hasta que no se solucione la parte de reestructuración de deuda, hasta que no haya menos incertidumbre y haya más certidumbre, muy probablemente veamos un mercado moverse de esta manera, en forma errática, con bajas considerables un día, recuperaciones parciales otra, pero va a ser un mercado realmente difícil.
es poco probable que volvamos a ver en el corto plazo movimientos de esta magnitud. Ojalá me equivoque, por supuesto. Si me equivoco es mejor para todos. Bien, ojalá haya un movimiento sumamente vertical para nuestro mercado, pero me parece que es lo menos probable. Vamos a continuar ahora analizando otros activos. Bien, del S&P vamos a hablar 2 minutos. Simplemente mencionarles que a pesar de la incertidumbre, a pesar de estar completamente sobrecomprado, sobreextendido de la media móvil ponderada de 30, a pesar del coronavirus y de la amenaza para la población china y para toda la población, de hecho ya se han encontrado algunos casos sospechosos en otros países, incluso apareció uno potencial en Brasil ahora. Este mercado sigue marcando máximos históricos, ¿bien? Como nos tiene acostumbrados, por supuesto, semana tras semana, con todo este swing alcista iniciado en septiembre. En lo que va de la semana podemos ver claramente una vela doji, es decir, tuvimos una semana hasta ahora de mayor a menor, pero como pueden observar, el extremo de la mecha superior marcó un nuevo máximo histórico. Otra cosa que pueden observar también es una proyección de Fibonacci tomado desde este máximo hasta este mínimo, donde ven el 1.618 en verde, bien, que tiene que ver con este nivel. Hubo cierta dificultad, ya que además ahí interfería la línea de tendencia alcista del 2009. Por supuesto, fue quebrada al alza. Se alcanzaron los 3.290 puntos que se los mencioné en videos anteriores, que es el 2.618, y en la actualidad parece ir a buscar el 3.618. Fíjense que los colores no fueron puestos sin querer, tienen un sentido, y esto por supuesto tiene que ver con la gran sobreextensión del precio. Bien, no es lo mismo ir a buscar el 1.618 que buscar el 3.618, sin una corrección por supuesto en el medio. Bien, entonces cuanto más nos acerquemos a las distintas proyecciones, ya estamos buscando el 3.618, más peligroso parece resultar el mercado, sobre todo a la hora de pensar en posicionarnos a mediano y largo plazo. Si uno opera haciendo trading, donde uno se posiciona un día, 7 días, 15 días y después sale, no hay ningún problema. Hace mucho tiempo que le venimos buscando techo al mercado y no lo encontramos, por lo cual esto podría continuar. Ahora, si uno dice me voy a posicionar en Microsoft, me voy a posicionar en Apple por 2 años, es muy riesgoso considerando los niveles actuales. No se olviden que este ciclo de mercado alcista ya lleva más de 10 años y es un récord absoluto histórico. Bien, entonces, pensar en un posicionamiento a muy largo plazo es riesgoso y en ese caso uno al menos debería pensar en diversificar. Por supuesto, hay muchas formas de hacerlo. Una es sumando un activo que por lo general tiene un comportamiento inverso a los distintos índices, que también suele reaccionar positivamente frente a conflictos bélicos, bien, frente a vaivenes del dólar, etcétera, y esto es el oro. Bien, un activo que contamos en Argentina para sumar es el CDR de Barrick Gold, que lo van a encontrar como Gold en la sección de CDRs, y es un activo que muy probablemente tenga una buena performance, sobre todo cuando llegue el momento de comenzar la corrección fuerte, de comenzar el cambio de ciclo de este mercado alcista, bien, que por el momento no tiene ganas de corregir, pero la idea ya es ir sumando este tipo de activos, bien, como para diversificar y estar un poco más tranquilo. Por último, indicadores, fíjense lo que son los niveles de sobrecompra, que a su vez no marcan oscilaciones del fracaso, tenemos picos superiores, y un MACD que si bien tiene algunas semanas de barras decrecientes que generan dudas, es realmente imparable y hasta el momento incluso ni siquiera parecen perfilarse a dar venta las líneas del MACD. Así que bueno, continuamos, seguimos de cerca este índice y el resto de los índices norteamericanos. Por supuesto acompañamos, nunca nos posicionamos de frente, pero sepan que esto tarde o temprano se va a acabar.
Bien, continuamos hablando ahora de Grupo Financiero Galicia. Es un activo que analizamos semana tras semana, dada su relevancia para nuestro principal índice. Y en este activo lo que podemos ver es debilidad. Bien, si bien tenemos una tendencia alcista definida con el quiebre al alza de este patrón rectangular, vemos que posteriormente el activo comienza a mostrar algunos signos de debilidad. En primer lugar, quiebra a la baja la media móvil exponencial de 20, pierde la línea de tendencia alcista, que si bien era de corto plazo, era una línea de tendencia validada, tenías al menos 3 contactos y con esta vela la quebró a la baja. Bien, y en la actualidad se encuentra intentando consolidar en torno al retroceso 0.618 trazado desde este mínimo hasta este máximo. Tenemos el 0.23, 0.38, 0.5 y finalmente el 0.618. Como siempre les digo, el hecho de perder a la baja un retroceso tan relevante como este pone en jaque la tendencia de base del activo, que es claramente alcista. Lo que ven también es un patrón de bandera que, si uno es más exquisito, podría decir que este patrón de bandera ya lleva más de 3 semanas, lo cual va en contra de su definición teórica, pero podemos mencionarnos a él como un patrón contratendencial. Es decir, con un movimiento alcista vemos que el precio corrige, pero teóricamente debería romper al alza. ¿Qué puede pasar con Galicia? Bien, lo que vemos el día de hoy, por ejemplo, otro dato más que no les mencioné, es que justamente el mercado está priceando, está operando en relación a la incertidumbre que plantea el tema de la reestructuración de deuda. Como les decía anteriormente, los bancos son grandes tenedores de bonos y al no saber de qué manera van a trabajar la deuda el gobierno actual, es que justamente hay indecisión, hay mucha cautela, el volumen se mantiene por debajo del promedio, aparecen este tipo de velas erráticas, primero alcistas, posteriormente bajistas, hoy doji, ¿bien? Y esto es justamente lo que el mercado está mostrándonos, la incertidumbre y la cautela que presentan los grandes jugadores del mercado. Bien, entonces, 0.618, valor a no perder, hoy transitoriamente lo quebró, pero por suerte terminó la jornada por arriba de él. Bien, pero por supuesto la debilidad continúa. En caso de perder ese nivel, nos vamos a ir directamente a los $14, que tiene que ver con este nivel estático de precios, que fue el techo de la gama operativa de toda esta zona de lateralización. Bien, entonces pierde los 14,84, nos vamos a 14. Esta puede llegar a ser una posibilidad para posicionarnos especulando con un rebote, pero debemos ajustar muy próximo a los $14 el stop loss, porque si lo pierde se podría acelerar y profundizar mucho la baja. Bien, muchísimo. Así que tengan mucho cuidado, en caso de posicionarse, ajusten el stop loss, asuman pérdidas rápidamente y dejan correr ganancias, que esa es la única manera de ganar consistentemente en bolsa. En cuanto a indicadores, tenemos MACD que da venta, barras de histograma levemente crecientes, RSI descomprimiendo, ya se encuentra por debajo de los 50 puntos, habilita la búsqueda de sobreventa. No son buenas noticias en cuanto a los indicadores en esta temporalidad. Si pasamos a la temporalidad semanal, lo que puedo agregarles es que estamos en etapa 1 de Stan Weinstein y que el valor más relevante, vamos a acercar un poquito la visual, fíjense, desde este mínimo hasta este máximo hay trazado un Fibonacci y acá coinciden 3 niveles muy relevantes, que es la famosa caja de Fibonacci entre el 0.5 y el 0.618 y los $14 que les vengo mencionando como techo de gama operativa en la temporalidad diaria y que en la semanal está dado por este máximo anterior y este máximo anterior. Es decir que acá tenemos una confluencia de soportes estáticos dados por la caja de Fibonacci y por los $14 como número redondo, ¿bien?, que es un nivel donde el activo no debería atravesar a la baja y mostrar una recuperación en caso de que lo alcance. Puede pasar que finalmente los 14,84 no se quiebren y comience un nuevo swing alcista. Al igual que el Merval en dólares, en este activo debemos todavía esperar la confirmación del piso de la gama operativa de etapa 1 para pensar en una etapa 2 en el mediano plazo. Bien,
En cuanto a niveles a superar, que nos darían el ingreso a etapa 2, tenemos que tener en cuenta los 17,70 y si queremos estar un poquito más seguros, es decir, ser una entrada un poco más segura, podríamos esperar incluso hasta el quiebre de los 18,36, que es un nivel estático muy relevante, histórico por múltiples contactos anteriores y que se encuentra muy próximo a los 17,70, por lo cual comprar en un nivel próximo a resistencia a veces no es una buena idea. Bien, vamos a bajar un poquito. Indicadores semanales, misma cuestión que el Merval, barras de histograma decrecientes a pesar de la dominancia alcista y de la clara señal de compra. Bien, tenemos dos barras ya semanales decrecientes con un RSI que, si bien tiene una dirección ascendente, rebotó en los 50 puntos y aún muestra debilidad. Bien, muestra como un proceso de lateralización que tiene que ver con esta lateralización de 5 semanas del precio. Así que bueno, este activo es un activo que siempre recomiendo que lo analicen semana tras semana, día a día, ya que es uno de los principales termómetros de nuestro mercado y cuando este papel arranque, sin dudas, el sector bancario va a arrancar y nuestro Merval va a arrancar. Bien, caso contrario, es poco probable que tengamos éxito con un activo como estos bajando, con un sector bancario estático o incluso bajista. Bien, es poco probable que el Merval arranque en estas condiciones. Bien, y vamos a dejar los últimos minutos de este video para analizar dos activos más que me interesó presentárselos más que nada para repasar y aprender algunas cuestiones desde el punto de vista técnico. Bien, vamos a comenzar primero con Transener. En primer lugar, con Transener mencionarles lo siguiente: tenemos un claro proceso de lateralización donde al tener en claro el piso y el techo, uno puede tener la siguiente interpretación: no vamos a comprar acá en el medio, vamos a comprar en caso de que vuelva a alcanzar el piso o vamos a comprar en el caso de que se quiebre el techo. Bien, esa es una primera conclusión que vamos a sacar con un activo que lateraliza. Segunda conclusión: las medias móviles no nos sirven. Bien, fíjense lo que es la media móvil de 20. ¿Qué señal de compra o de venta nos da esta media móvil en un proceso de lateralización? Absolutamente nada, nos va a generar errores de interpretación, así que la sugerencia es directamente sacarla. Ahora, cuando se produce el quiebre de este proceso de lateralización, que siempre un quiebre relevante debe acompañarse de volumen, bien, cuando se produce el quiebre de ese proceso, la media móvil comienza a tornarse ascendente. ¿Por qué? Porque la tendencia del activo, al menos en el corto plazo, se vuelve ascendente. Máximos crecientes, mínimos crecientes. Entonces ahí sí cobra sentido activar una media móvil exponencial de 20, la cual, como pueden observar, ahora sí auspicia de soporte dinámico. Así que fíjense, otra conclusión para tener en cuenta. Tercer dato: cuando tenemos un proceso de lateralización, vamos a meterlo en un cuadrado, lo que podemos hacer es medir la distancia entre el piso y el techo y proyectarlo en el caso de que se quiebre. ¿Para qué nos sirve esto? Porque desde el análisis técnico uno puede especular que el precio va a subir en la misma magnitud que se movía en el proceso de lateralización. Yo ya lo tenía medido, marcamos un objetivo y fíjense hasta dónde llegó ese objetivo. Alcanzó los 31 pesos, que era el objetivo planificado de antemano por proyección de este proceso de lateralización. El activo alcanza el nivel y comienza a corregir. Otro dato más: si trazamos un Fibonacci desde este máximo hasta este mínimo, podemos ver que en la proyección 1.618 se dio este máximo anterior. Fíjense hasta dónde alcanzó el máximo la mecha y comenzó el proceso de corrección. Otro dato más a tener en cuenta: esta mecha marca una resistencia para cuando el precio vaya a buscarla nuevamente,
pero cuando el precio se ubica por encima de ella, automáticamente se transforma en soporte. Y este es el nivel de soporte que viene respetando Transener en la actualidad. Otro dato más que vamos a sumar también es el gap. Recuerden que cuando se produce un gap, ya sea al alza o a la baja, marca niveles de soporte o resistencia según el caso. En este caso tenemos un gap definido, alcista, que marca un piso para cuando el activo corrija y finalmente se viene respetando. Por último, mencionarles que con este Fibonacci que nos dio el 1.618 también nos da el 2.618 y ese podría ser una forma de medir un nuevo y potencial objetivo. A esto debemos sumarle este nivel de precios en los 34,50 que marca una zona de resistencia por ser un gap bajista. Entonces, si superan los 31 pesos, que ahora se van a transformar en soporte, en el caso que haya un retroceso, podríamos ir a buscar directamente la zona de los 34,30, 34,50. Vamos a pasar ahora a hablar de AUSO y este va a ser el último activo que vamos a analizar. Como saben, en las últimas jornadas muchos activos del panel general se han vuelto protagonistas. Bien, han mostrado mucho volumen en algunos casos, grandes subas en pocas jornadas y AUSO fue uno de estos ejemplos. Desde el punto de vista técnico, AUSO, más allá de mostrar un gran incremento de volumen, ha quebrado una zona de resistencia dada por la línea de tendencia bajista, que era una línea probable por tener solo 2 contactos y no 3, pero que se relacionaba estrechamente con este nivel estático de resistencia, bien, que había sido un escollo en el anterior swing alcista. Con esta vela tremenda, acompañado de este gran volumen de operaciones que hizo genuina justamente esta suba y este quiebre puntual, es que uno puede haber decidido tomar posición. Como saben, en el panel general hay activos que tienen muy poco volumen de operaciones y este es uno de ellos, por lo cual lo que observamos posteriormente fue una rueda de mayor a menor donde se marcó un máximo en 86,40 con un volumen decreciente en relación al anterior, pero un volumen importante, y lo que se fue dando posteriormente fue una corrección progresiva con un volumen prácticamente inexistente. Si ustedes veían las puntas compradoras y vendedoras y si tienen una posición muy grande en este activo, van a encontrar serias dificultades para salir. Bien, por lo cual no queda otra que tener paciencia, ajustarse al plan, definir un stop loss indicado, bien, y correcto, y esperar. ¿Qué sucedió el día de hoy? Tuvimos un leve y sutil incremento de volumen con una vela de menor a mayor, es decir que hubo una vela de reversión alcista que salió posteriormente a la vela donde se contactó el 0.618 de Fibonacci y rebotó al alza también. Es decir que probablemente mañana, si tenemos una buena jornada, el volumen es superior a la vela anterior, probablemente comience un nuevo swing alcista para este activo. Lo que vimos entonces en conclusión es quiebra al alza de este nivel de resistencia estática y dinámica con gran volumen, corrección con una divergencia alcista de volumen y parece ser el inicio el día de hoy de un nuevo impulso alcista con un incremento sutil de volumen que debería confirmarse el día de mañana. Y con AUSO damos por finalizado el video semanal, espero que les haya resultado útil. Recuerden que el día de hoy o más tardar el día de mañana se van a activar los descuentos para los cursos de análisis técnico y de análisis del método de Stan Weinstein, así que pueden ingresar al blog atebursatil.blogspot.com para ver todos los detalles en relación a los cursos y a sus respectivos descuentos. Bueno, espero que se suscriban también, se los recomiendo, al canal de YouTube donde les van a llegar notificaciones automáticas de todos los videos que vamos lanzando. No se olviden suscribirse también al canal de Twitter y también les recomiendo por último visitar nuestra página web www.atebursatil.com. Bueno, espero que terminemos de la mejor manera la semana, les mando un gran abrazo y hasta la próxima.